Durmstrang es un antiguo colegio de magia situado en una región remota y fría del norte de Europa, probablemente entre Rusia y Escandinavia. Su castillo es oscuro, de piedra, con una arquitectura severa, rodeado de montañas y lagos helados. A diferencia de otras escuelas mágicas, Durmstrang permite el estudio de la magia oscura y se caracteriza por su disciplina estricta, su enfoque elitista y su rechazo a estudiantes nacidos de muggles. Es un lugar reservado, con una filosofía de poder y control, donde la fortaleza mágica y emocional es prioritaria. Durmstrang es uno de los colegios más antiguos y enigmáticos del mundo mágico dentro del universo de Harry Potter. Aunque no se ha revelado con exactitud el año de su fundación, se estima que fue creado en algún momento del siglo XIII, lo que lo convierte en una de las instituciones más veteranas de enseñanza mágica junto con Hogwarts, Beauxbatons y Castelo Bruxo. Su origen exacto está envuelto en misterio, igual que su localización geográfica, protegida por múltiples hechizos que impiden su localización por muggles y magos por igual. En cuanto a su fundador, aunque hay rumores y teorías dentro del fandom, no hay un nombre oficial canonizado por Rowling. Uno de los nombres que a veces se asocian con su fundación, aunque no está confirmado, es el del oscuro mago Herpo el Loco, creador del primer Horrocrux y conocido por sus conocimientos en magia oscura. Si bien no se puede afirmar que él fue su fundador, su figura encarna los valores que muchos asocian con la filosofía de Durmstrang. Un enfoque sin restricciones morales hacia la magia, incluso las ramas más oscuras, con un objetivo claro de poder, conocimiento y dominio. El propósito de la fundación de Durmstrang fue ofrecer una educación mágica rigurosa, centrada no solo en las artes mágicas tradicionales como pociones, encantamientos o defensa contra las artes oscuras, sino también en la práctica y estudio de la magia oscura misma. Mientras que otras escuelas como Hogwarts limitan o prohíben el estudio de ciertas ramas mágicas, Durmstrang las integra como parte del desarrollo mágico completo. No se trata necesariamente de una institución malvada, como a veces se la retrata, sino de una escuela que no pone límites ideológicos al conocimiento. La finalidad era formar magos fuertes, disciplinados y con un control profundo de las fuerzas mágicas, sin que esto estuviera mediado por juicios morales externos. Durmstrang es también conocido por su carácter elitista y cerrado. No admite estudiantes nacidos de muggles y suele mantener una política de admisión muy rigurosa. La disciplina en el colegio es estricta y se cultivan valores como la fortaleza, la lealtad institucional, el orgullo mágico y la autosuficiencia. A lo largo de los siglos, esta orientación ha atraído tanto a grandes magos como a figuras polémicas. Uno de los alumnos más infames fue Gellert Grindelwald, quien más tarde se convertiría en uno de los magos tenebrosos más poderosos y peligrosos de la historia. Su expulsión de Durmstrang por prácticas prohibidas muestra, sin embargo, que incluso esta escuela tenía ciertos límites, aunque más flexibles que otras instituciones. El director más conocido de Durmstrang durante la saga de Harry Potter es Igor Karkaroff. De origen desconocido, se sabe que fue un antiguo mortífago, seguidor de Lord Voldemort, que terminó traicionando a sus compañeros para salvarse del castigo del Ministerio de Magia tras la caída del Señor Tenebroso. Su historia personal es una mezcla de ambición, miedo y pragmatismo. Karkaroff demuestra ser un personaje complejo, no meramente malvado, sino condicionado por un contexto donde la supervivencia y la lealtad eran frecuentemente incompatibles. Durante el torneo de los Tres Magos en el cuarto libro, Karkaroff llega a Hogwarts como jefe de la delegación de Durmstrang, mostrando una actitud altiva y protectora hacia su pupilo estrella, Viktor Krum. Su preocupación por el regreso de Voldemort y su huida posterior muestran que, a pesar de su imagen dura, es un personaje dominado por el miedo, incapaz de enfrentar las consecuencias de su pasado. Desde una perspectiva psicoanalítica, Durmstrang puede verse como una representación simbólica del inconsciente reprimido de la sociedad mágica. Si se toma a Hogwarts como el lugar del equilibrio moral y el desarrollo ético del mago, Durmstrang sería el espacio donde se permite la expresión libre del deseo de poder, del impulso oscuro y de lo reprimido por las normas sociales. Sigmund Freud habló extensamente del conflicto entre el ello, el yo y el superyo.
En este contexto, Durmstrang puede ser interpretado como una institución que favorece la expresión del ello, esa parte del aparato psíquico impulsada por la búsqueda de poder, satisfacción y dominio, sin la mediación ética del superyo. El hecho de que la escuela permita y fomente el estudio de la magia oscura sin condena moral es un ejemplo claro de esta dinámica. Carl Gustav Jung, por su parte, hablaría de la sombra como ese conjunto de aspectos del ser que la conciencia rechaza, pero que permanecen latentes en el inconsciente. Durmstrang funciona como un arquetipo de la sombra colectiva del mundo mágico. Aquello que no se quiere ver, pero que es necesario integrar para lograr la totalidad psíquica. Desde esta óptica, el mundo mágico necesita a Durmstrang tanto como necesita a Hogwarts. Ambas instituciones encarnan dimensiones complementarias del alma mágica. Una representa la luz, la otra la sombra. Integrarlas sería una forma simbólica de individuación, como diría Jung, un proceso de crecimiento que exige reconocer la totalidad de lo que somos. Jacques Lacan, desde su teoría del lenguaje y el deseo, podría interpretar la rigidez jerárquica de Durmstrang como el reflejo del discurso del amo, donde la autoridad impone el orden simbólico y los sujetos deben someterse a una estructura que moldea su deseo. Karkaroff sería, en este caso, una figura del sujeto atrapado en el discurso del otro, buscando constantemente reconocimiento y seguridad, aun al precio de traicionar sus propias convicciones. Su huida final simboliza el colapso del sujeto frente al retorno de lo reprimido, la amenaza del deseo que vuelve, encarnado en Voldemort. Durmstrang, lejos de ser solo un colegio oscuro, representa una parte necesaria del equilibrio del mundo mágico. Nos recuerda que el conocimiento no tiene moral, que es el uso que se le da a lo que lo vuelve peligroso o virtuoso. Desde el psicoanálisis, su existencia habla de la necesidad de integrar las partes reprimidas de la psique, tanto individual como colectivamente. Negarlas solo conduce a su retorno en formas destructivas. Entender a Durmstrang es entender que incluso en los rincones más oscuros del alma, hay verdades que, si se enfrentan con valentía, pueden conducir a una comprensión más profunda de nosotros mismos.